Concourse, el bulevar de 4.5 millas de largo que cruza desde el oeste del Bronx hasta Manhattan, tiene muchas memorias encontradas. Desde las primeras décadas del siglo XX, con la construcción de edificios con el estilo arquitectónico Art Deco que se extendían por toda la avenida con la llegada de los primeros migrantes hasta los años más oscuros. Acompáñame a recorrer toda esta avenida. La historia de Grand Concourse es en sí la historia de todo el Bronx. A sus inicios era un punto estratégico para los primeros migrantes o hijos de migrantes. La población estaba compuesta mayormente por judíos, italianos o irlandeses, y para ellos era un privilegio vivir cerca de esta zona. Y si vivías exactamente en esta calle, significaba que habías llegado muy alto. Este bulevar fue diseñado por el ingeniero francés Louis Ries en modelo de la avenida Les Champs-Élysées de París. La construcción de Grand Concourse empezó en el año 1894, cuando todas las áreas a su alrededor estaban aún deshabitadas. En los años 20 y 30 empezó la construcción de los edificios con el estilo arquitectónico Art Deco. A mi derecha vamos a ver el último edificio que se construyó en esta área justo antes de que esta zona se deteriorara, en los años 60, cuando los judíos abandonaron esta área. El Art Deco fue un estilo de diseño traído desde Francia que creció durante la época de los años 20. Algunas características de este estilo que podemos encontrar en esta parte del Bronx son definiciones geométricas, abstracciones de imagen de la naturaleza, motivos de culturas prehispánicas y motivos inspirados en Egipto, Mesopotamia y muchas más. El Hotel Concourse Plaza también formó parte de los primeros años de la historia de este bulevar. Este hotel se encontraba a una corta distancia del estadio de los Yankees. Ahora este edificio, operado por el municipio de la ciudad de Nueva York, funciona como una casa para adultos mayores. Cerca de este edificio se encuentra el estadio de los Yankees. El estadio original se inauguró en el año 1923. En el 2008 se jugó el último partido allí, ya que fue reemplazado por un nuevo estadio construido entre el 2005 al 2009. Ahora vamos a hablar sobre el edificio Andrew Friedman Home. Este edificio fue creado como un retiro para personas de estatus económico alto, pero que habían perdido su fortuna. Este edificio histórico abrió sus puertas en 1924 con la idea de ser un retiro digno para personas que alguna vez tuvieron un estado financiero cómodo. En los años 60, este edificio perdió todo su financiamiento y reabrió en los 80 como un asilo para el público en general, sin importar su estatus económico. Desde el 2012, este edificio funciona como una guardería y también se utiliza para eventos especiales. Desde los años 20 a los años 50 vivía aquí una población bastante acomodada, pero después de la guerra la situación empezó a cambiar. Los adolescentes ya no querían vivir con sus familias porque los edificios empezaban a descuidarse. Es así que el gobierno, instituciones públicas y privadas dejaron de invertir en esta zona. Luego, afroamericanos y latinos empezaron a movilizarse en los apartamentos vacantes. Este cambio fue bastante ordenado al principio, pero luego se aceleró cuando familias con bajos recursos empezaron a ocupar estas áreas. La época más dura, como en varias áreas del Bronx, fue durante los años 70 y 80. Con el descuido de los municipios hacia esta zona, muchos edificios fueron abandonados, incluyendo el anteriormente famoso Hotel Concourse Plaza. También la falta de inversión de parte de las instituciones privadas y públicas contribuyeron a los daños de la comunidad.
Aunque actualmente pocas personas de afuera de este distrito se aventuran a visitar The Grand Concourse, la mayor parte de estas zonas están siendo restauradas. Que este pasado oscuro no te detenga en conocer Les Champs-Élysées of the Bronx. ¿Sabías que el Bronx fue también el hogar de Edgar Allan Poe en sus 3 últimos años de vida? Esta cabaña representa los años antiguos de una vida simple. Aquí puedes conocer la historia del escritor y también la historia del Bronx, y está localizado a una corta distancia de su ubicación original. Esta cabaña donde vivió Edgar Allan Poe se conserva en un parque bautizado con el mismo nombre del autor y está ubicado en la 2640 Grand Concourse en el Bronx. Aquí se conserva la humilde casa en la que el escritor vivió con su mujer hasta la muerte de esta. La casa es de madera y tiene unas habitaciones minúsculas. Poe pagaba $100 al año por esta. Para él esto era una fortuna y se veía obligado a escribir artículos y relatos sin parar para conseguir este dinero. Para darnos una idea, por su famoso poema El Cuervo, cobró tan solo $8. Ahora, en la calle 165 vamos a encontrar el Museo del Bronx. Este museo antiguamente era una sinagoga. Esto describe mucho sobre los cambios que hubieron en este vecindario. El Museo de Arte del Bronx fue fundado en el año 1971 y es una de las instituciones culturales de la ciudad de Nueva York. Caminando por estas calles vas a encontrar una diversidad de negocios pequeños de diferentes culturas. Iván Orduña, estamos aquí en Zapatería México, donde ofrecemos productos importados de México. Aquí en lo que es este local abrimos en el verano del 2010 y ya vamos, gracias a Dios, a 8 años. Zapatería México, aquí en la 2421 de la Grand Concourse en Bronx, New York, con la área postal de 10468 y el número 718-220-2828. Gracias. Voy a dejar con este dato interesante. Todos los edificios que se construyeron en esta zona a principios del siglo XX siguen intactos, contrariamente a lo que pasó a sus zonas próximas. Desde el 2011, la zona desde la calle 153 a la 167 se estableció como distrito histórico.